flowers on the floor and a broken-in door handle where deputies busted in to discover a horrifying scene. It was the beginning of a rash of extreme violence that now has neighbors wanting to move out. Los crímenes y misterios que involucran a jóvenes, ya sean hombre o mujer, despiertan una sensación de consternación y desasosiego en la sociedad. Estos casos, marcados por la vulnerabilidad de los más jóvenes y la crueldad de los perpetradores, nos confrontan con la realidad más sombría y perturbadora de nuestra existencia. En esta recopilación nos vamos a adentrar en el oscuro mundo de los crímenes y misterios que han arrebatado la vida o la paz tanto a hombres como a mujeres jóvenes, explorando las complejas dinámicas sociales, psicológicas y legales que subyacen a estos eventos. Los vecinos de un edificio de departamentos en West Hollywood, en Arizona, estaban horrorizados por lo que acababa de ocurrir. Un crimen sin precedentes había sucedido en el barrio. Una persona que decía amar a Courtland Ma, un joven médico de 35 años de edad que tenía una vida por delante, terminó con él de la peor manera. La policía calificó el hecho como un crimen pasional, pero el enfermizo y perverso acto de un monstruo posesivo, celoso y muy violento distó mucho de eso. La escena con la que se toparon dentro del departamento de la joven pareja parecía sacada de una película de terror. Una imagen irreproducible que dejó a todos los presentes con el estómago revuelto y preguntándose cómo un ser humano podría cometer un acto tan oscuro y siniestro. ¿Qué le hicieron a Courtland Ma? Era la pregunta. Courtland Ma nació el 24 de diciembre del año de 1979 en Scottsdale, en el condado de Maricopa, esto es en Arizona, en Estados Unidos. El joven era el amado hijo de Danny y Peggy Ma y era la inspiración y ejemplo a seguir de su hermano Wayland. En la escuela secundaria, Ma era un chico muy popular que contaba con una gran cantidad de amigos. Y no solo eso, sino que como estudiante se destacaba académicamente y hasta fue nombrado becario presidencial durante su tercer año y al mismo tiempo se destacó en el tenis universitario en North Canyon High School en Phoenix. Luego, en el año del 98, cuando terminó la secundaria, Courtland se matriculó en la Universidad de Yale College y rápidamente encontró nuevos amigos gracias a su forma de ser extrovertida y divertida. En el instituto, el joven se especializó en estudios estadounidenses y ganó el premio Henry K. Hayes por su tesis de último año llamada La historia de la comida china en Estados Unidos. Pero no solo era bueno en los estudios, porque a Courtland le gustaba participar en el equipo del club de waterpolo de Yale, demostrando que era una persona multifacética que podía conseguir todo lo que se proponía. Después de la universidad entonces, su espíritu libre y su deseo por explorar nuevas tierras lo llevaron a enseñar inglés en China y luego trabajar un tiempo en España. Courtland vivió su vida al máximo, como te das cuenta. No afrontaba las situaciones con duda, sino con confianza. Viajó por el mundo y pudo hacer fácilmente no solo nuevos amigos, sino también amigos para toda la vida. Su naturaleza tranquila, su risa espontánea y su sonrisa radiante, junto con su personalidad tolerante, amable y comprensiva, contribuyeron a su capacidad de atraer gente hacia él. Lamentablemente, como si el destino quisiera truncar su vida de ensueño, años más tarde se encontraría con alguien que apagaría su sonrisa para siempre. Con un talento ilimitado y numerosas opciones profesionales, Courtland se mantuvo fiel a su carácter generoso al optar por dedicarse a la medicina para poder cuidar de los demás como médico. Así que luego de una travesía por el mundo que duró 2 años, regresó a Yale para asistir a la Facultad de Medicina, donde investigó otra tesis llamada el uso de la medicina tradicional china y su posible relación con la adherencia a la terapia antiviral altamente activa en pacientes con VIH-Sida en Hong Kong. Su deseo por ayudar a los demás no tenía límites. El joven no solo mejoraba la vida de los que lo rodeaban con su amabilidad, sino también con sus habilidades médicas. Y es que en el año 2008 Courtland obtuvo su título de médico y pasó su vida ayudando y salvando las vidas de otros. Como médico de urgencias, buscaba eliminar
las expresiones dolorosas de sus pacientes y convertirlas en sonrisas que coincidieran con las suyas. Luego de su graduación, el joven médico se mudó a la ciudad de Nueva York, donde hizo su residencia en el Centro Médico Jacobi y la Facultad de Medicina Albert Einstein. Luego de un tiempo a principios del año 2014, finalmente consiguió un trabajo en el Memorial Hospital en Gardena y alquiló el apartamento en Palm Avenue en West Hollywood, y así comenzó su nueva aventura. Una nueva etapa estaba por comenzar para el joven, y no solo por asentarse en esta ciudad, sino porque ahí conocería el amor. Sus amigos y familiares se enteraron de la noticia cuando Kurt publicó un anuncio de su relación con Andre Damian Davis en Facebook. Todos los felicitaron por la nueva relación. Finalmente el joven había encontrado el amor y parecía que su vida estaba completa. Obviamente nadie sabía que esa misma persona que juraba amar al médico sería quien le iba a quitar la vida. Luego de un tiempo de noviazgo, Kurland y Davis decidieron vivir juntos en la residencia de Kurt, en la cuadra 900 de Palm Avenue en West Hollywood. Todo en aquel momento era amor y cariño, miel en la pareja recién juntada, pero lo que en un principio fue una hermosa relación, poco a poco se fue convirtiendo en un infierno para el médico. La persona de la que se había enamorado ya no era la misma, como si David se hubiese quitado una máscara y mostrara su verdadera identidad, su verdadero ser. Uno que solo quería convertir la vida del médico en una desgracia constante, como si no soportara verlo brillar. Según los amigos y conocidos de Ma, con el tiempo se dieron cuenta que el nuevo novio del joven era extremadamente posesivo. No solo le hacía escena de celos y controlaba sus salidas y con quién hablaba por su teléfono, sino que también le había exigido a Kurland que cortara toda comunicación con sus amigos. Sus celos enfermizos le hacían ver situaciones aparte que no existían, temiendo constantemente que su pareja le fuera infiel. Kurland se había negado a escuchar los disparates de David, lo que provocó más tensión entre ellos. Según sus conocidos, Kurland quería terminar su relación porque sabía que su noviazgo no daba para más, sin saber que el hombre reaccionaría a esto de la peor manera. El espíritu libre del joven médico lo había llevado una vez más a la aventura. Había estado de viaje en solitario por Japón. El 24 de marzo del 2014 volvió a su apartamento que compartía con David, emocionado por contarle su nueva aventura, sin saber que una semana después todo cambiaría y que ese viaje al país asiático sería el último de su larga aventura por el mundo, porque la persona que menos pensaba le cortaría las alas para siempre. Y es que luego de otra escena de celos, el joven médico tomó el valor de enfrentarse a David y cortar con la relación tóxica, pero su pareja no pudo soportarlo, no estaba en sus planes que su novio lo dejara. Fue así como el 29 de marzo los agentes de la policía de Los Ángeles recibieron una llamada de un vecino de la pareja quien había escuchado ruidos sospechosos provenientes de la vivienda. Los agentes se desplazaron hasta el departamento de la pareja para verificar que todo estuviera bien y que solo haya sido una discusión acalorada. Lamentablemente estaban muy equivocados. Tocaron a la puerta del departamento varias veces, pero no parecía haber una respuesta desde el otro lado. El silencio era inquietante y los oficiales temieron lo peor, por lo que forzaron la entrada tirando la puerta abajo. Apenas atravesaron el umbral de la puerta, se encontraron con una vivienda desordenada que les dejó una sensación extraña de que algo no estaba bien. Al principio no parecía que hubiera alguien en este lugar, pero al atravesarlo descubrieron en la cocina la atrocidad que alguien había cometido: el cuerpo sin vida de una víctima, quien no era más que Kurland Ma. El joven médico estaba tendido en el suelo con tantas heridas de arma blanca que era casi irreconocible. Por otra parte, mientras los agentes observaban en shock la escena del crimen, llegaron los paramédicos que lo declararon ya sin signos vitales. Ya no había nada que hacer. Kurland se había ido para siempre, y con él esa sonrisa radiante que te platicaba. Alguien se la había arrancado. Los agentes continuaron con su inspección del destrozado departamento y finalmente encontraron a David escondido en el baño cobardemente. Con solo verlo, pudieron notar que el joven no estaba bien. Parecía haber tomado una gran cantidad de pastillas con la intención de quitarse la vida,
por lo que fue transportado a un hospital local para recibir tratamiento y evaluación antes de que pudieran interrogarlo por lo ocurrido dentro del hogar. Una vez que los médicos pudieron estabilizar la salud del sospechoso, finalmente fue detenido por la policía y llevado a la comisaría donde se enfrentaría con su destino. Mientras esperaba que el joven confesara lo que había hecho, por otra parte, en la morgue los médicos estaban tratando con horror de entender qué era lo que le había sucedido a este joven en la vivienda. Según el reporte, la víctima fue atacada con un arma punzocortante de forma sumamente violenta y cargada de odio alrededor de unas 40 veces por todo su cuerpo. ¿Qué tanto odio puedes tenerle a una persona a la que dices que es tu pareja, a la que dices que amas, para enterrarle 40 veces un arma? Está de loco. La imagen del cuerpo de Courtland distaba mucho del joven risueño al que todos amaban. Nadie podía creer que alguien pudiera hacerle algo así. Al día siguiente de los hechos, David fue trasladado a una prisión bajo sospecha de asesinato, bajo una fianza de $1 millón y finalmente fue acusado de un cargo de asesinato con uso de cuchillo motivado por la decisión de Ma de romper con él. This is one of those stories that is way too graphic for television, but what we can tell you is investigators are now saying the murder has confessed to the mutilation. Una vez finalizada la autopsia, el cuerpo del médico fue entregado a sus familiares para hacerle la triste despedida. El funeral se llenó de gente desconsolada, una gran cantidad de parientes, amigos y colegas que habían querido al joven en vida y no podían creer que le hicieran algo así. El joven fue enterrado en el cementerio de césped de memoria de Greenwood, en donde se le dio su último adiós a sus tan solo 35 años. Sus seres queridos esperaban que pudiera descansar en paz cuando su asesino, su verdugo, quedara tras la reja. Familiares y amigos de Courtland exigieron justicia y que la persona que había cometido un acto tan atroz recibiera la pena máxima. Ellos no creían que alguien que pudiera quitar una vida de una forma tan brutal mereciera alguna vez salir en libertad. Lamentablemente, la historia del médico asesinado por su pareja casi no recibió cobertura mediática en los noticieros del país ni en las redes sociales. Quizás de esa forma la condena para el responsable podría haber sido más dura. El panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California rechazó el argumento de la defensa de que Andre Damian Davis debería ser sentenciado a 6 años de prisión por la muerte de su pareja. Además, el abogado indicó que el criminal representaba un grave peligro para la sociedad, considerando el odio y violencia de Davis al cometer el crimen. Por otra parte, la fiscal Michelle Hannessy calificó el hecho como una de las escenas más espantosas que ella o los detectives de homicidios hayan tenido que presenciar. Todo parecía entonces indicar que el castigo para Davis sería duro. La familia y amigos del médico estaban esperanzados con el resultado del juicio, pero para desgracia de la familia incompleta por la ausencia de Courtland, las ilusiones comenzaron a desaparecer y las cosas terminaron de la peor manera. Los abogados de Davis solicitaron al jurado que el acusado solo recibiera un cargo de homicidio involuntario en lugar de asesinato y argumentaron que su cordura había estado afectada al momento de los hechos debido a que ingirió sustancias que provocaron que no estuviera al 100% consciente de sus actos. La defensa, en cambio, dijo que el asesino había tomado Ambien, una sustancia hipnótica, y Alción, un sedante, que afectaron su juicio y sus acciones. Que de igual forma, antes de recibir la condena tan esperada, Davis expresó en una declaración leída en el tribunal que lamentaba lo que había hecho, deseaba poder retractarse y volver el tiempo atrás y que amaba a Courtland. Después de escuchar sus palabras, el juez lo condenó a la pena máxima de 12 años de prisión por homicidio voluntario, un tipo de crimen en el que el delincuente actuó durante el calor de la pasión, en circunstancias que causarían que una persona razonable se perturbe emocional o mentalmente hasta el punto de que no pueda controlar razonablemente sus emociones. Los familiares y amigos, aparte colegas de Kurt, que estaban esperando el juicio, no podían creer que el monstruo que le había arrebatado la vida al joven médico recibiera una condena tan cortita. Los seres queridos del fallecido, a su vez, lo describieron en la audiencia como una persona feliz y un médico atento y amable con su familia y amigos. Fue Wayland Ma,
el hermano de Kurland, quien en la audiencia de sentencia de David tuvo la oportunidad de descargar todo su dolor frente a quien le había arrebatado a su único hermano. Anyone, including your family, looks at you, the first thing they will see is a murderer. Even if they say they're okay with having you alone in a room with their family, what you have done will always be on their mind. You will never escape the evil you carry inside of you, and people will know. El 29 de marzo del año 2014, el mundo perdió uno de sus rayos de luz más brillantes y la vida se volvió un poco menos alegre debido al prematuro fallecimiento de Kurland Ma en manos de quien decía amarlo. Para su familia, la vida aventurera, valiente e inspiradora de Kurland desapareció demasiado pronto. El joven tuvo la suerte, eso sí, de contar con toda una vida llena de amor y cariño por parte de sus padres, su hermano mayor, sus abuelos y todos los amigos que hizo en el camino. Kurland encarnaba la alegría en una persona. Aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo recordarán con cariño su cálida sonrisa, su risa contagiosa y sus reconfortantes abrazos. Quienes tuvieron la suerte de ser sus pacientes recordarán también su amor incondicional por la medicina y su convicción para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Este fue uno de esos casos que nos deja un sabor amargo en la boca y la impotencia de un final que no fue como esperábamos. También es difícil de entender cómo un monstruo, como lo fue quien se topó en el camino de Kurt, no recibiera una condena de asesinato en primer grado y por lo tanto la cadena perpetua. Lamentablemente, conociendo la justicia, a menos que los 12 años sean una sentencia obligatoria, lo más probable es que el asesino salga mucho antes y logra apelar y si tiene aparte un buen comportamiento en prisión, pero vamos a ver qué es lo que sucede. La sábana color rosado de su cama quedó bien tendida y ahora su habitación está llena de todas las muestras de cariño que le han hecho llegar muchas personas. Todo sigue intacto a la espera de su regreso. Imagina que una noche después de bajar del autobús, mientras caminas rumbo a tu casa, sientes la oscura presencia de dos hombres con aspecto amenazante siguiéndote. Eso fue lo que vivió Alison Bonilla unos minutos antes de morir. Era el 4 de marzo del año 2020 y Alison se bajó del autobús alrededor de eso de las 8:47 de la noche. Comenzó a caminar hacia su casa en la urbanización Florencio del Castillo, en Ujarrás de Paraíso, esto es en Costa Rica. Yendri Vázquez, la madre de Alison, había tenido un día como cualquier otro, pues se había levantado temprano para ir a trabajar y atender a sus clientes en su negocio de manicuras. A lo largo del día se intercambiaron mensajes como era de costumbre y Yendri esperaría el regreso de su hija después de sus clases nocturnas. Pero al pasar de las horas, Alison le mandó un mensaje alarmante a su madre, pues le dijo que por favor la recogieran en un punto cercano a la casa. Y por mientras, la joven también le mandó un audio a su novio diciéndole que la estaban siguiendo unos delincuentes. Ay, en serio, no, hombre, yo me iba a quedar en Cachí. Pero porque mi hombre se quedó ahí y no, hombre, me vine en el bus. Y me acabo de bajar el bus y se bajan dos pintas, pero pintiticas. Y vienen ahí detrás mío. Pues me voy a apurar, que me da miedo. La madre caminó hacia el punto de encuentro, pero esperó unos minutos y Alison no se encontraba cerca. Así que decidió llamarla, pero lamentablemente no contestó. Trató de comunicarse varias veces, sin embargo no obtuvo ninguna respuesta de parte de su hija. El miedo se apoderó de Yendri, pues sentía que algo malo le había sucedido. Desesperada regresó corriendo hacia su domicilio. Pensaba que tal vez Alison había tomado un camino alternativo y se encontraría allá, pero la casa estaba sola. Angustiada entonces ante esta situación, Yendri trató de escribirle un mensaje a su hija, pero parecía que los mensajes no llegaban. La última conexión de Alison había sido a las 8:40 de la noche. Pasó toda la noche con muchísimo miedo, esperando a que su hija regresara, pero al amanecer aún no sabía nada de ella. Con toda la impotencia del mundo, corrió hacia la estación de policía más cercana y reportó la desaparición de su hija. Pero déjame te cuento un poco de esta muchacha. Alison Bonilla nació el 7 de noviembre del año 2001 en la ciudad de Cartago, Costa Rica. Desde su infancia fue una persona bastante linda y carismática. Viviendo únicamente con su madre desde corta edad, desarrollaron una relación madre e hija muy estrechas, en donde la confianza era la unión de su vínculo. Con todo su amor y apoyo, Yendri trató de darle siempre lo necesario a Alison para que creciera bien. Y así lo hizo, convirtiéndose en una chica amable, extrovertida y con muchas amigas. A sus 18 años llevaba una vida bastante común, tomaba clases en el Liceo Enrique Gear Science,
el cual se localizaba a unos 5 kilómetros de distancia de su casa. Las tardes solía pasarla con amigas, su familia o su novio, Harold Segura. El día de este terrible acontecimiento, Allison de hecho había asistido a la escuela junto con sus amigas, llegando a las 6 de la tarde. Sin embargo, sus clases fueron canceladas, así que decidió ir a casa de una de sus tías. Al llegar ahí, nadie le abrió la puerta, por lo que decidió ir hacia la casa de su pareja, donde estuvo un rato compartiendo con Harold y su suegra hasta las 8 de la noche. De ahí se fue directamente a la parada del autobús. A las 8:10 ya se encontraba dentro del bus. Mientras viajaba, iba mandando mensajes a Harold, que le dijo que tuviera cuidado en regresar a la casa. Incluso pensó que hubiera sido mejor si él la llevaba en taxi, pues acababa de salir también de hacer una compra. Lo cual, no juzgo al hombre, pero era lo más adecuado. Entonces, alrededor de las 8:40, Allison se bajó sola del autobús, pero para llegar a casa debía caminar como alrededor de 1,5 kilómetros de distancia. Entonces le mandó aquel mensaje a su mamá. La joven empezó a ser seguida por 2 hombres extraños. En ese momento, Harold le dijo que mejor tomara un taxi, pero para las 8:50 ya no supieron nada más de ella. Al día siguiente comenzó el infierno para la familia y seres queridos de Allison. Se iniciaron las labores de búsqueda y la policía se dirigió hacia la zona donde había desaparecido. Examinando el área en búsqueda de pistas, los agentes pudieron acceder al metraje de una cámara de vigilancia en la que se le veía a la joven caminar apresuradamente mientras se perdía en la oscuridad, desapareciendo así para siempre. Las autoridades examinaron todas las zonas, entre ellas el lago de Cachí, una represa hidroeléctrica, tristemente esperando lo peor. Así, el día 5 de marzo encontraron la primera pista. Eran las gafas de Allison, ubicadas a unos 5 kilómetros de su casa. La búsqueda continuó y luego de varios días desde la desaparición, un vecino se acercó a las autoridades para contarles un dato que resultaría de suma importancia sobre aquella noche. Él había visto que había un carro estacionado cerca de donde iba a esperar a su madre. Dijo que después de que la chica caminó por ahí, el auto arrancó a un paso lento detrás de la jovencita. El hombre luego vio que el vehículo se devolvió a toda velocidad. Presuntamente se trataba de un carro BMW color vino tinto y su dueño era un hombre llamado Nelson Sánchez Ureña, quien era su primo. En un principio, como no era un hombre problemático, no le había parecido sospechoso hasta que se enteró de lo que había sucedido con Allison. Por esta razón, le pareció lo más prudente hablar con las autoridades. En cuestión de días, varias viviendas cercanas a la casa de Allison fueron allanadas por las autoridades, sin encontrar nada todavía. Así, el 25 de marzo, el carro que estaba tratando de encontrar fue localizado dentro de una de las viviendas. En los días subsiguientes, las autoridades se dedicaron a rastrear a Sánchez. El órgano de investigación judicial inició un proceso en su contra y hacia finales de marzo, el individuo sospechoso finalmente fue detenido y puesto en prisión preventiva. Fue hasta el 4 de abril que un residente del área descubrió la identificación de Allison y 3 días después, las autoridades anunciaron el hallazgo de información crucial que podría conectar al individuo con el delito. Lamentablemente, la familia de Allison seguía sin encontrar consuelo, pero mantenían la esperanza de encontrarla de alguna manera. Con la esperanza que Allison regrese a su hogar, durante estos 6 meses de desaparición, su madre le compró algunos regalos. Aquí le tengo guardado, me encantan. Ella siempre me pidió que le comprara un reloj digital y aquí se lo tengo. Aquí se los tengo guardados. Igual, siempre he hecho sus almohadones, las cobijas, todo se lo tenía guardado. Le tengo pijamas, todo esto se lo tengo guardado para cuando ella regrese, para que vea que yo no la he olvidado. Tiene medias también de Stitch, aquí las tiene. De hecho, no las he lavado. ¿Ves? Hasta las medias de Stitch.
Sin embargo, los meses pasaron sin más pistas hasta que llegó julio. Con la información recopilada, el abogado de la familia anunció públicamente que se había identificado a la persona vinculada con la desaparición. Finalmente, el 2 de septiembre, Nelson Sánchez Ureña es detenido formalmente por el organismo de investigación judicial para su investigación. El 4 de septiembre confiesa la privación de la libertad a su abogado, además de confesar el abuso y que le había arrebatado la vida a la joven, afirmando que depositó sus restos en un basurero. A partir del testimonio de Sánchez, las autoridades iniciaron la búsqueda de los restos de Alison en varios basureros cercanos a la localidad. Entre el 27 y 28 de septiembre, las autoridades, con la ayuda de varios grupos voluntarios, descubrieron más restos del cuerpo de Alison en un basurero en la localidad de San Jerónimo, en Cachí. Ellos venían a ya ponerse a buscar, van a empezar a ver cómo descender y a informarse de dónde los muchachos voluntarios encontraron las cositas. Entonces ya se disponen a bajar, a empezar a buscar ahí y a bajar por las cosas y mañana seguir la investigación a ver qué cosas hay más. Entre lo encontrado había prendas de vestir, un zapato, una media con un trozo de uña y restos óseos. Al mismo tiempo que se realizaban estos nuevos hallazgos, Nelson Sánchez, quien estaba siendo interrogado por el Poder Judicial, se retractó de sus declaraciones iniciales hechas a principio de mes, las cuales habían llevado, obviamente, como ya te platiqué, al descubrimiento de más restos de Alison Bonilla. El interrogado afirmó lo siguiente: todas y cada una de las declaraciones que hice en días anteriores las retiro porque no son verdaderas. Quiero señalar que las hice bajo tortura y presión psicológica. El asunto es muy sencillo. La carga de la prueba en toda investigación la lleva el Ministerio Público. Hay un principio universal de inocencia. Bajo ese principio vamos a trabajar de momento, vamos a ir viendo cómo avanzan las investigaciones, de que él pueda retractarse, que se tenga un juicio justo, que la gente entienda que este no es el momento procesal oportuno, que para eso existe la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, una vez que se oye la acusación, se revise toda la prueba, es ahí donde una persona decide si se declara culpable, acepta los cargos y puede llegar hasta un abreviado. Sin embargo, como te puedes imaginar, ya era tarde para Sánchez, pues fue acusado formalmente por la Fiscalía el día 1 de marzo del año 2021. El 30 de abril, el Juzgado Penal de Cartago determinó enviar a justicia a Nelson Sánchez Ureña como sospechoso de asesinato de Alison Bonilla. Además, el juzgado ordenó prolongar la sentencia de prisión preventiva por 4 meses adicionales. Según el organismo de investigación judicial, se presume que el responsable se aproximó a Alison en su vehículo la noche del 4 de marzo del año 2020, aprovechando que ella estaba asustada por ser tarde y por la presencia de 2 hombres desconocidos que la seguían. Sánchez entonces le ofreció ayuda para llevarla a casa, pero en su lugar la atacó y la metió en el maletero de su auto. Luego la llevó a una finca donde la golpeó, agredió íntimamente y finalmente le quitó la vida, depositando sus restos en un basurero. La reconstrucción de los hechos también reveló que Sánchez había intentado comunicarse con Alison días antes del crimen. Según la madre de la joven, en una ocasión ella acompañó a sus sobrinas a la parada del autobús y Sánchez la llevó a las 3 a casa, aunque no hablaron en todo el trayecto. Pocos días después, Sánchez le envió un mensaje a Alison a través de Facebook, preguntándose si le caía mal, y Alison respondió que ni siquiera lo conocía y por lo tanto no podía caerle mal, a lo que Sánchez simplemente respondió: está bien. Así, en la mañana del 18 de agosto del año 2021, Nelson Sánchez Ureña recibió una sentencia oficial de 18 años de prisión por el cargo de homicidio simple, siendo absuelto del delito de abuso. Sin embargo, luego de apelar la sentencia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta fue anulada. Tras un nuevo proceso de revisión, se calificó el delito como homicidio calificado, lo que resultó en un aumento de la pena de Sánchez a 35 años de prisión. El caso del homicidio de Alison Bonilla generó una gran atención en los medios de comunicación costarricenses y en las redes sociales, incluso llevando a la convocatoria de diversas manifestaciones en memoria de la joven y otras mujeres que fueron víctimas de asesinatos en circunstancias similares.
Entre los casos recordados se encuentran los de María Luisa Cedeño y Luani Salazar. Se llevaron a cabo manifestaciones entonces en diversas localidades del país como San José, Cartago, Cachi, Liberia y entre muchas más ciudades de Costa Rica. Por otro lado, la familia esperó más de 3 años para escuchar la sentencia por la que tanto habían luchado. El juez resaltó la crueldad de las acciones de Nelson Sánchez, haciendo hincapié en el trato inhumano hacia Allison, a quien conocía y de quien se aprovechó. La decisión final del tribunal fue imponer la pena máxima, proporcionando un pequeño consuelo a la familia de Allison, que había estado luchando por justicia desde su desaparición en marzo del año 2020. Allison era una joven llena de sueños y aspiraciones, con una personalidad amable y amorosa que la hacía querida por todos los que la conocían. Sin embargo, y lamentablemente su luz fue apagada por la cruel acción de un hombre que la vio como un mero objeto, que podía usar a su gusto, despojándola de su vida y dejándola abandonado de la manera más inhumana. Afortunadamente, la justicia cumplió su deber y este individuo está cumpliendo su condena. Mientras tanto, la comunidad de Cachi y la familia de Allison la recuerdan con dolor, pero también con cariño, deseando su paz y tranquilidad esté donde esté. Esta es la historia del crimen de Paula Zlodowski, la conejita Playboy de 26 años que fue encontrada calcinada en un contenedor de basura. Quedó tan irreconocible que la única forma de identificarla fue mediante sus registros dentales. Recibe una llamada de que necesitaban sus registros dentales porque habían encontrado un cuerpo en un contenedor de basura. Yo solo comencé a orar pensando, Dios, que no sea ella. Se quemó por media hora. Su cuerpo básicamente se había derretido. Su trágica pérdida había tenido lugar después de una noche llena de excesos y una fuerte discusión con su pareja Kevin Klim, un sujeto de carácter violento que meses atrás ya había sido detenido por sus agresiones en contra de la joven. Naturalmente, esto lo convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, la resolución del caso no sería tan fácil como parecía en un inicio, pues el hombre resultó ser inocente, dejando en el aire la incógnita de la identidad del verdadero responsable, quien hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Nacida el 15 de noviembre de 1983, Paula había crecido en Garden City, Michigan, un pequeño pueblo de menos de 30,000 habitantes. Ahí, bajo el techo de su madre y su padrastro, cursó sus primeros años de educación, en los cuales siempre sobresalió debido a sus buenas notas. Su inteligencia y dedicación le hacían ser acreedora de la admiración de sus compañeros y amigos. Incluso sus maestros veían en ella un futuro muy prometedor. No obstante, bastó con que llegara a la pubertad para que comenzara a mostrar otro tipo de conductas que curiosamente fueron avaladas por su madre, pues se dice que cuando Paula tenía 14 años comenzó a salir con un sujeto de 29 años a modo de vínculo amoroso. Dicha relación tan inusual e ilegal tuvo su fin hasta que la hermana mayor de Paula, una chica llamada Kelly, reunió el valor suficiente para denunciar con las autoridades al hombre quien, sin duda, se estaba aprovechando de la inocencia de una niña. Así, con el paso de los años, la joven fue forjando su personalidad con base a la admiración que tenía hacia la muñeca Barbie, pues además de coleccionarla, soñaba con vestirse como ella, parecerse a ella y llevar una vida de tanto glamour como pudiera, con brillos, colores rosas y la figura esbelta tan tradicional de la muñeca Barbie. La vida de Barbie para ella era el glamour, el brillo, los ojos azules, los atuendos. Esa era Paula. Entonces, a medida que fue creciendo, Paula se preocupaba cada día más por su apariencia. Era ya una chica muy atractiva, sin embargo, siempre buscaba la manera de exaltar todos sus atributos por medio del maquillaje, su peinado y su estilo único. Puso atención en su figura y su ejercicio, se tiñó de rubio e inevitablemente pronto pasó a convertirse en el centro de atención de todos los lugares a los que iba, adueñándose de las miradas por su irrefutable atractivo y personalidad excéntrica. A muy corta edad también tuvo claro su vocación. Quería dedicarse al modelaje, a la actuación o cualquier carrera que trajera consigo fama y sobre todo dinero. Sabía perfectamente que su vida estaría encaminada a los reflectores, pero en lugar de meterse a estudiar alguna carrera que tuviera que ver con sus sueños, decidió tomar el camino fácil, o al menos eso dijo su padrastro Rick.
Poco después de cumplir 19, viajó a Los Ángeles a realizar un casting para la revista Playboy. Ese fue su primer encuentro con el tan famoso Hefner, cuya atención captó desde el primer instante. A partir de entonces, Paula se esforzaría mucho más para adentrarse en el excéntrico mundo de las conejitas. Buscaba hacerse de dinero utilizando su atractivo, sin importar hasta dónde pudiese llegar, por lo que tiempo después también sumó a su currículum la profesión de bailarina exótica. Desgraciadamente, ese estilo de vida la llevó a encaminarse hacia ese horrible mundo de las fiestas, los excesos y el consumo desmesurado de alcohol. Al final de cuentas era parte de su trabajo, es decir, pasarla bien, divertirse y vivir como si fuese el último día de su vida. Cada fiesta era mucho más descontrolada que la anterior. En casa, de hecho, se daban cuenta, pero pocos se atrevían a decir, en especial porque ya nadie se encargaba de mantener a la joven. Ganaba suficiente dinero para llevar la vida tan glamurosa que tanto había soñado. No obstante, en una ocasión su madre decidió enfrentarla por una única ocasión, esperando que su reclamo fuera tomado de la mejor manera, pero no fue así. Una mañana después de una noche de discoteca, Patsy, la madre de Paula, se dio cuenta que su hija no estaba del todo bien. Una mañana se despertó y tenía temblores muy fuertes y le dije, estás empezando a mostrar signos de un alcohólico, y luego por supuesto se enojó mucho conmigo. Pero eso no era el principal problema de Paula, era más bien un tipo de escape ante la triste realidad que vivía con su reciente pareja. Había conocido a Kevin durante su ascenso en el mundo de las conejitas Playboy e intentaba mantener una relación amorosa y su vida laboral en paralelo. Por desgracia, ambas correrían con suertes muy diferentes. Si bien, por un lado, la modelo se encontraba abriéndose camino exitosamente entre las integrantes de la mansión, pero por el otro su vínculo amoroso dejaba mucho que desear. Lejos de ser una relación afectiva bajo los estándares normales de respeto y protección, su romance estaba más encaminado hacia lo tóxico, las discusiones y las agresiones físicas. Entonces, en tanto más avanzaba la relación, peor resultaban los golpes que había de por medio. La familia de Paula veía los moretones en su piel. Sus amigas se daban cuenta que las gafas oscuras no tenían mayor propósito que cubrir sus ojos morados después de una pelea. Ya para el año 2009 la situación había empeorado muchísimo. La joven estaba muy harta de ser maltratada, pero por alguna razón seguía de novia con su agresor, puesto que irónicamente se entendían y se complementaban de una forma muy rara, oscura. Aún así, en una ocasión decidió defenderse, tomó una botella de vidrio y la reventó en la cabeza de su novio para detener los golpes hacia su persona. El resultado, el arresto de la propia Paula, cuya muerte estaba cada día más cerca. La pelea había escalado hasta una detención, sin embargo, era cuestión de tiempo para que nuevamente se reconciliaran. Se suponía que no debían verse más, no obstante, para finales de ese año ya se estaban dando guerra nuevamente. Kevin le rompió la nariz y le dejó un ojo morado. No me pregunten por qué terminaron juntos en Miami. Con Kevin detenido y su novia en el hospital, lo lógico dictaba que no volverían a verse más. Era muy evidente que como pareja simplemente no funcionaban. Ambos sacaban lo peor del otro y las consecuencias resultaban fatales. Pero contra todo pronóstico, ignorando las advertencias de la gente alrededor, la pareja decidió comenzar el año 2010 como si nada del pasado importara. En su reencuentro optaron que unas vacaciones serían lo ideal supuestamente para comenzar de nuevo e iniciar el año juntos. Quizás serviría para mejorar su relación, por lo que pusieron Miami como destino. Estaban muy equivocados evidentemente si creían que unas vacaciones solucionarían la crisis que habían estado cargando por meses, y la prueba contundente se dio el 3 de enero del año 2010. Esa noche que ambos asistieron a uno de los antros más populares de la época, el Club Space de Miami. Comenzaron con un par de tragos que luego se convirtieron en botellas. No era nada extraño que la pareja bebiera hasta perderse en el alcohol y por ende hasta desencadenar una discusión. Y eso fue lo que ocurrió al interior del local. Provocaron un terrible disturbio. Según Kevin, ella estaba ocasionando una escena en la que estaba bailando provocativamente, por lo que comenzó a atraer mucha atención masculina. Antes entonces de que la pareja fuera expulsada del antro, Paula ya había sido vista por muchos hombres.
Fue a raíz de su baile que seguramente un extraño ya no le quitó la mirada de encima y cuando la encontró sola momentos más tarde, vio su oportunidad. Luego de que Kevin y su novia comenzaran a discutir, siguieron un par de jalones que irrumpieron la pista de baile. En ese momento, siendo las 7 de la mañana, los guardias de seguridad lo escoltaron hacia afuera. Ahí se dio cuenta que la mujer no quería acompañarlo al hotel y decidió tomar un taxi dejándola a su suerte. El hombre llegó a su habitación en estado de ebriedad e inmediatamente se quedó dormido. Cuando horas más tarde despertó, se dio cuenta de que su novia no había llegado a dormir, algo que resultaba muy extraño, puesto que sin importar cuán fuerte hubiera sido la discusión, Paula siempre llegaba a compartir la cama con él. Entonces, un tanto preocupada y todavía con resaca, trató de recapitular todos los movimientos de la velada. ¿Dónde podría estar? Era lo que se preguntaba por otra parte, y por más vueltas que le daba el asunto no llegaba a ninguna conclusión. Lo que hizo después fue comunicarse con las autoridades, pero le dijeron que debía esperar un total de 24 horas para poder reportarla como desaparecida. Quizá Kevin era un novio golpeador. Sin embargo, el quitarle la vida a su pareja no estaba en sus planes. De hecho, a su manera tan incomprensible, estaba un tanto preocupado, sobre todo por dejar pasar tantas horas antes de que la policía tomara en cuenta su denuncia. Desgraciadamente no se cumplió el lapso de tiempo marcado cuando las autoridades de Miami recibieron el reporte de un contenedor de basura en llamas. Está ubicado en North Miami, en una zona de fábricas a unas 10 millas de distancia del Club Space de Miami. Apenas sofocaron el fuego, se dieron cuenta de algo terrible. Había un cuerpo completamente calcinado. Tanto, para que te des una idea, que para reconocerlo se tendría que hacer uso del registro dental. Sea quien haya sido, nada quedaba de él. Sin embargo, con una mujer desaparecida, solo hacía falta unir las piezas del rompecabezas. ¿Será Paula? Era lo que se preguntaban, pero no había manera de saberlo hasta confirmar con su madre los datos de las piezas dentales. Pasaron 3 largos y angustiosos días para que el examen forense tuviera los resultados e inequívocamente dictaron que se trataba de la modelo Playboy. Con justa razón, el principal sospechoso pasó a ser su pareja, considerando el largo historial de maltrato y abuso que incluso estaba en los registros de la policía por altercados anteriores. Así que sin perder tiempo lo arrestaron al siguiente día para confirmar que se trataba de ella. Fue interrogado por 12 horas esperando que diera señales de ser el culpable, pero sus respuestas eran tan precisas y coherentes que pronto tuvieron que dejarlo ir. La prueba más contundente de su inocencia radicaba en las imágenes de la cámara de seguridad del local y del hotel, puesto que fue captado al salir en punto de las 7 de la mañana de la discoteca y luego entrar a su habitación, en la que no salió hasta el siguiente día. Y por si fuera poco, él mismo se ofreció para ser sometido a la prueba de polígrafo. No existía evidencia de que él fuera el responsable. Y por su parte, Paula había salido del bar 20 minutos después de su novio. Iba escoltada por los guardias de seguridad, mas a partir de ahí ya nada se supo de ella y obtener pruebas de sus restos era completamente imposible, ya que no existía absolutamente nada, todo se había hecho carbón. Era, podemos decir, el crimen perfecto. Eso sí, salvo un detalle. Con el paso de los días, surgió el testimonio de un testigo que aseguró haber visto a la chica con un hombre de color o un hombre hispano con barba. Según la persona que dio la información, era un sujeto corpulento con facciones en su rostro que se le habían quedado grabadas al punto de poder contribuir a realizar un retrato hablado. Puede ser cualquier persona que camina por la calle, fue lo que indicó el investigador David. No obstante, se cree que pudo haber vivido cerca del área en aquella época, que debió conocer muy bien la zona industrial en donde dejó el cuerpo y que de hecho, después de cometer este aberrante hecho, sabía perfectamente a dónde lo arrojaría. Pero de lo único que se tenía certeza es que cuando llegó al contenedor de basura, Paula ya no tenía signos vitales, pues según los resultados de los escasos indicios que se pudieron rescatar de una autopsia muy limitada, es que muy seguramente murió ahorcada. Hoy, a 14 años de su crimen, no se tiene ni la más remota idea de a quién pertenece el rostro del boceto. La madre de la víctima se pregunta cada día cómo perdió la vida su hija, si habrá sufrido, si fue instantáneo, pero bueno, quizás
Esto nunca lo vas a ver, pues la investigación no parece servir de mucho en este caso. Podemos decir, un crimen perfecto. Corre el mes de enero del año 2024. Una madre preocupada acaba de llegar a la ciudad de Huacho, en Perú, donde se encuentran viviendo sus hijas adolescentes de 16 y 18 años de edad. Lleva 2 días sin saber nada de ella. Por desgracia, una llamada telefónica le confirma su peor miedo. Ambas ya no cuentan con signos vitales. Se trata de Annabel y Leslie Inocente Ocaña, cuyos cuerpos, bañados en rojo, aún permanecen tras la puerta 407 del hotel de Poli. Han sido brutalmente atacadas con un arma blanca. El perpetrador, un joven de apenas 22 años, amigo de la infancia de las fallecidas, cuya identidad permanece en incógnito. Hasta que este video en un hostal de Huacho las mostró en sus últimos instantes de vida. El video muestra a Leslie, de 16 años, subiendo las escaleras con un joven. Él la deja esperando en el pasillo, ingresa a su cuarto y saca una chaqueta con la que le venda los ojos, diciéndole que tiene una sorpresa para ella. Las imágenes muestran con lujo de detalle el rostro de Cristian Ronaldo Trujillo Bardales, quien presuntamente era pareja de una de las hermanas y ahora un criminal prófugo de la justicia, que esperando salirse con la suya, huye del lugar de los hechos para refugiarse en la propiedad de uno de sus familiares ubicada en Lima, Perú, donde posteriormente es capturado. Tanto Leslie como Annabel eran originarias de un pueblo en Perú ubicado en Chingas, Ancash. Ahí habían crecido bajo el cuidado de su madre Silvia y su otra hermana de nombre Nancy, siendo una familia de 4 mujeres sumamente unidas, llenas de aspiraciones y sueños por cumplir. Los estudios eran el objetivo principal de las hermanas Inocente Ocaña, por lo que buscando un futuro profesional comenzaron una nueva vida en Huacho, Perú, esto con el propósito de inscribirse en la preparatoria Faustino Sánchez Carrión. La idea de estar a 300 kilómetros de distancia de su familia no resultaba la ideal, sin embargo era un sacrificio que ambas debían tomar para cumplir sus sueños, en especial Annabel, quien con 18 años de edad estaba por hacer la papelería correspondiente para el ingreso a la universidad. Se suponía que tenía todo listo para presentar el examen de admisión a la carrera de contabilidad, el cual se llevaría a cabo en el mes de febrero del año 2024, o sea, este mes de cuando estoy grabando. Por su parte, Leslie, siendo más pequeña, apenas comenzaba la preparatoria, naturalmente queriendo seguir los pasos de su hermana para algún día convertirse en una mujer profesional y preparada. Al estar lejos de su familia, las chicas trataban de mantener constante comunicación con su madre. Enviaban mensajes de texto cuando salían de clases, cuando llegaba a casa e incluso cuando planeaban pasar la tarde con amigos en algún restaurante u otro lugar en donde pudieran despejarse un poco. Para cuando comenzó el año 2024, Leslie había tenido un reencuentro con un amigo de la infancia. Se trataba de Cristian Trujillo, un chico 6 años mayor que ella, con quien había compartido parte de su niñez en Chingas, esto es en Ancash. Sin embargo, sus vidas tomaron caminos diferentes cuando el joven tuvo que mudarse a Chile por decisión de su madre, poniendo punto final a la amistad que tenía con las hermanas Inocentes. Tiempo después, otra mudanza los acercó de nuevo. El joven se encontraba trabajando como mesero en Lima, Perú, muy cerca de Huacho, en donde la chica residía. El contacto se retomó por medio de redes sociales en el mes de septiembre del año 2023 y desde entonces se mantuvieron en comunicación. Se dice que muy pronto ambos iniciaron un vínculo amoroso, pero la familia de la víctima asegura desconocer esta información, aunque lo cierto era que de alguna u otra forma los jóvenes mantenían una relación quizás romántica, amistosa o incluso hasta platónica, gracias a la cual compartían el tiempo juntos. Así que Cristian, por un lado, parecía un buen sujeto. Además, se suponía que era una persona de confianza, considerando que se le conocía desde muchos años atrás. Aquí la pregunta era ¿qué peligro podían correr a su lado? Al contrario, lejos de sentirse inseguras con él, les daba cierta sensación de seguridad por ser una cara familiar, o al menos eso parecía desde afuera. Tiene trastorno de personalidad, es una persona que se victimiza, desconfiada y manipuladora. Escondido tras el disfraz de ser un hombre de buenas intenciones, el chico de 22 años invitó a Leslie a comer. El plan consistía en verse después de clases, ir a un restaurante, pasarla bien y luego despedirse para que cada uno regresara a sus actividades diarias.
Era viernes 12 de enero. Ese día la adolescente de 16 años ya tenía todo listo para su cita, pero faltaba un pequeño detalle: pedir permiso a su madre. Pese a la distancia y a tener la libertad absoluta de hacer y deshacer con su tiempo tal y como ellas querían, las jovencitas nunca actuaban sin antes reportarse con Silvia. Entonces, poco antes de salir del colegio, le llamó para solicitar su permiso. La mujer no tuvo ningún problema en dejarla salir a comer. Era fin de semana y, como cualquier otra adolescente, busca divertirse luego de sus obligaciones. No obstante, le puso una sencilla condición: que tu hermana te acompañe. Fue lo que le comentó, pensando que así las chicas estarían más seguras e ignorando por completo que al dar esa indicación no solo perdería a una de sus hijas, sino que a las dos. A Annabelle, por el simple hecho de ser un daño colateral, era en el plan del homicida Christian. Curiosamente, a pesar de haber dado el permiso, a Silvia no le daba demasiado confianza que su hija menor que estuviera con él. Lo consideraba un chico muy extraño. Sin embargo, de ahí a creerlo un matón existe una distancia muy larga. Pero como toda madre con un sexto sentido, no dudó en aconsejar a Leslie. Cuando finalmente llegó la hora de salida de la universidad, las hermanas se pusieron de acuerdo para encontrarse junto con Christian. Eran aproximadamente las 2 de la tarde y todo marchaba con absoluta normalidad. Se encontraban en el restaurante con el menú en las manos para decidir qué sería lo que pedirían. Estamos almorzando en Plaza de Armas de Huacho, fue lo que le escribió Annabelle a su madre aproximadamente a eso de las 3 de la tarde, siendo ese mensaje el último contacto que mantuvieron antes del crimen. Así que entre risas y conversaciones amenas, los jóvenes terminaron de comer, pero en lugar de despedirse, Christian hizo una petición. Quería que Leslie la acompañara hacia su lugar de hospedaje, ya que según él tenía una sorpresa para ella. Fue entonces que los tres se dirigieron hacia el hotel de Polly. Lo que no sabían era que en realidad este tipejo ya había puesto en marcha su malvado plan de terminar con la vida de su presunta amiga o de su presunta pareja. Por una parte, se dice que efectivamente sostenían, como te decía, una relación amorosa, de la cual Leslie estaba por poner punto final, pero por otro lado, hay quienes aseguran que el joven hizo muchos intentos por conquistarla y al recibir siempre una negativa, fue que decidió tomar venganza. Siendo unas chicas tan inocentes, no pusieron resistencia ante la solicitud de su acompañante. Aceptaron ir pensando en que recogerían algún obsequio y luego se volverían a sus casas sanas y salvas, pero fueron engañadas. Silvia quería saber si sus hijas ya habían llegado a casa. Envió algunos mensajes de texto, la llamó, pero nunca recibió respuesta. La mujer rápidamente supo que algo no andaba bien, pues de pronto la noche abrazó la ciudad y tras todas esas horas jamás dieron señales de vida. Así que sin perder más el tiempo, la madre de familia tomó sus cosas y emprendió camino hacia Huacho, Perú. Tenía la esperanza de encontrarlas en casa, esperando que hubiera alguna explicación ante el aterrador silencio que la carcomía desde dentro. Pero lamentablemente no fue así. Sus hijas no estaban ahí. Lo siguiente fue notificar a las autoridades sobre la inminente desaparición y dio todos los datos que sabía al respecto. El nombre de Christian Ronaldo Trujillo Bardales llegaba a su mente como un pensamiento recurrente, desconfiando de él y temiendo por la seguridad de las jovencitas. Luego pasaron 2 días llenos de incertidumbre e impotencia sin tener ninguna pista de lo sucedido. Mientras tanto, el personal de limpieza del hotel de Polly comenzaba a percibir un aroma muy extraño proveniente de la habitación 407. Era un olor muy peculiar que ya traspasaba la puerta. Entonces, pensando en que algo se estaba echando a perder ahí, decidieron entrar para verificarlo. Lo que vieron les dejó perplejos. Había 2 cuerpos en estado de descomposición y salpicaduras de sangre por todos lados. Las paredes, el suelo, la cama, todo estaba lleno de sangre. Un verdadero infierno que dejaba entrever el sufrimiento que 2 días antes habían percibido las víctimas. Cuando llegaron los uniformados, rápidamente se dieron cuenta de quien se trataba. Era Leslie, de 16 años, era Annabelle, de 18,
2 chicas que sin merecerlo habían sido brutalmente atacadas por una persona que se suponía era amigo de la infancia. El perpetrador ni siquiera se había preocupado por ocultar su crimen, hay que dejarlo bien en claro. Incluso cada uno de sus movimientos estaban documentados por las cámaras de seguridad que se encontraban en el hotel, de las cuales se extrajeron 5 horas de 7 aparatos diferentes para que fueran examinados. Con los archivos fácilmente pudieron reconstruir los hechos, incluyendo la fuga de Cristian, quien se pudo detectar escapando hacia Lima, Perú, para evadir a la justicia. Pero no solo eso, sino que también quedó documentado la forma en que engañó a las hermanas para que accedieran a entrar a la habitación. Está registrado como Cristian y Leslie entran al hotel y se dirigen a la alcoba 407. Una vez afuera de la puerta, el chico es quien entra primero y le dice a su acompañante que lo espere por unos minutos. Se supone que adentro le espera una sorpresa, entonces cuando él sale nuevamente lo hace con una chamarra en las manos, la cual utiliza para vendarle los ojos y hacer del obsequio un momento especial, o sea, hacer todo un circo, toda una faramalla, y es lo que ella cree que es un regalo. Sin embargo, apenas da unos pasos hacia el interior de la habitación 407, la joven es brutalmente atacada con un arma blanca directa al cuello. Además, es abusada íntimamente e inmovilizada con una soga. Mientras tanto, Annabelle está afuera esperando a que su hermana salga con la supuesta sorpresa. Mas en lugar de eso, aparece Cristian nuevamente en la imagen. Se asegura que no lleve manchas rojas en su ropa y baja por unos instantes para regresar con la otra chica. Annabelle confía en él y entra a la habitación solo para ser atacada con la misma arma blanca que hace apenas unos minutos le arrebató la vida a su hermana. Le ataca 11 veces en el cuello hasta que logra su cometido. Minutos después es captado nuevamente saliendo del hotel, lleva su mochila, las llaves de la habitación y deja tras él los 2 cuerpos sin vida que, como ahora sabemos, son encontrados hasta 2 días después de los acontecimientos. Con toda la información que se pudo extraer de las cámaras de seguridad, pudieron ubicar al único sospechoso en Lima, en Perú. Estaba escondido en la propiedad de un familiar que de momento se encontraba deshabitada. Tenía con él el arma homicida y el celular de una de las víctimas. Fue puesto bajo custodia el 16 de enero del año 2024. Capturan al monstruo de Huacho, decían los titulares, causando una gran conmoción por la forma tan inhumana en que este sujeto perpetró su crimen. Eran tan solo 2 jovencitas inocentes con toda una vida por delante, 2 adolescentes a quienes les tuvieron que dar el último adiós en un triste funeral con 2 ataúdes presentes. Ahora solo quedaba hacer justicia y encarar al hombre responsable, quien en primera instancia se declaró como inocente, mas la evidencia tan irrefutable lo puso contra la espada y la pared, al grado de que en cuestión de horas admitió su culpabilidad. Por ahora, Cristian se encuentra cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que el juez le dictó durante su primera audiencia. Sin embargo, mientras espera el juicio, se dice que podría estar esperando un veredicto de cadena perpetua. Se dice también que el móvil del crimen pudo haberse desencadenado luego de que Leslie le dijera que no podría mantener más una relación con él. Esto debido a la evidente obsesión que desarrolló para con la joven. Hay consternación en el país por el asesinato de una niña de 15 años de edad en Cali, presuntamente a manos de un vigilante de un taller mecánico en el sur de la ciudad. A Michelle Dayana, de 15 años de edad, la encontraron en partes horas después de haber salido a la tienda. Se suponía que solo compraría algunos dulces para compartir con sus hermanas, pero la jovencita jamás volvió a casa. Era el 7 de diciembre del año 2023, un día de celebración en Cali, Colombia, debido a su tradicional y religioso Día de las Velitas. La familia González pensó que pasaría la noche disfrutando de un agradable momento. Sin embargo, sus planes cambiaron luego de que con el transcurso de las horas no se tuviera noticias de Michelle. Lo siguiente fue dar con su cuerpo en partes al interior de una maleta. Pues dice a ver que mi hermana sufrió. A mi hermana le dolió. Pudo haber pedido ayuda, no la escuchamos. No estuvimos. Michelle Dayana González Sierra tuvo su funeral al aire libre rodeada de globos blancos y morados. En este último adiós, familiares, amigos y compañeros de clase compartieron recuerdos que se habían formado junto a la fallecida, describiéndola como alguien alegre, amable y servicial, con toda una vida por delante. Apenas tenía 15 años, su sueño era llegar a convertirse en una gran doctora.
Por eso dedicaba gran parte de su día a estudiar para poder graduarse con las mejores calificaciones posibles. Recién había concluido el 7º grado escolar, por lo que tanto ella como sus demás compañeras estaban muy contentas de iniciar muy pronto otro ciclo en el colegio. Además de ser una chica o una niña responsable y buena estudiante, era muy querida por el resto del salón. Muchos de sus compañeros la recuerdan como por haber compartido con ella momentos importantes, esto debido a su personalidad tan amable que la caracterizaba. Era parte muy empática y no dudaba en brindar su apoyo a cualquiera que lo pudiera necesitar. Así lo cuenta de hecho Valeria, quien había comenzado una bonita amistad con ella a raíz de una ocasión en la que, sin esperar nada a cambio, Michelle se le acercó para preguntarle sobre su estado de ánimo. Me acuerdo que ella se me acercó y me dijo, ¿te sientes bien? Y yo le decía que no, ni siquiera podía hablar. Y ella se me sentó al lado, me abrazó, me dijo que estuviera bien, que toda la vida tenía solución, que no me sintiera mal, que sonriera, que era muy lindo. Y siempre nos da un consejo de que teníamos que sonreírle a la vida, porque ella siempre lo hacía. Siempre encarando la vida con una sonrisa en su rostro, Michelle jamás imaginó evidentemente que su existencia se vería truncada por la maldad y el sadismo de un sujeto que sin misericordia le arrancó parte por parte su cuerpo, no sin antes haberla maltratado, haber abusado de ella íntimamente. Con un desgarrador cartel junto al lado de su ataúd fue que conmemoraron su vida, esperando la justicia hiciera su labor al refundir en la cárcel al culpable. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Justicia para Dayana. Aquel 7 de diciembre, siendo el día de las velitas, las hermanas González se quedaron en casa esperando a su padre para disfrutar de la celebración. Todo transcurrió con normalidad, a excepción por un pequeño detalle. Dayana no había encontrado los 2,000 pesos colombianos que su progenitor le dejaba todos los días para que ella pudiera comprar algo en la tienda. Así, mientras el hombre trabajaba, estaba seguro de que nada le faltaba en su casa. Lo cierto era que el dinero estaba ahí, sin embargo, por alguna u otra razón las chicas no pudieron encontrarlo. Entonces las horas siguieron su curso hasta que dieron las 7:30 de la noche, tiempo en el que su padre llegaba a casa. Cuando Genaro llegó, lo primero que vio fue que el dinero seguía justo donde lo había dejado, por lo que decidió cambiarlo de lugar y ponerlo en la mesa donde Dayana lo vería casi de inmediato. ¿Ese dinero es mío?, le preguntó tan pronto lo vio, así que le contestó su padre que sí. Y apenas recibió la respuesta positiva, la jovencita le preguntó si podía ir a la tienda a comprar golosinas. Ya pasaban poco más de las 8 de la noche, no era tan tarde. Y las calles, eso sí, se encontraban oscuras. Sin embargo, Genaro no pudo negarse a la petición. Entonces yo dije, hágale rápido, vaya rápido porque tenemos que salir para que bañe y cambie. Bueno, papi, no me moro. Y esa fue la última vez que vi a mi hija. Para llegar a la tienda, el adolescente debía caminar unas cuantas cuadras por el vecindario de San Judas. Sin embargo, la distancia no significaba una demora de más de media hora, por lo que cuando transcurrieron los primeros 30 minutos después de su partida, el hombre se comenzó a preocupar. Lo primero que hizo fue llamar a su celular, mas el buzón fue lo único que obtuvo como respuesta. Acto seguido salió despavorido a cruzar las calles por donde se suponía que la chica debió haber caminado, pero era como si la hubiese tragado la tierra. En cuestión de minutos se esparció la noticia de su desaparición e instantáneamente los amigos y vecinos se sumaron a la búsqueda revisando cada rincón de los callejones, de las calles y las avenidas. Posteriormente se unieron las figuras policíacas, quienes desgraciadamente tampoco podían descubrir algún indicio o pista que indicara hacia dónde se había ido la menor de edad. Fueron horas de angustia e incertidumbre insoportable. Al señor Genaro le pareció que el mundo se volvió tan inmenso que encontrar a su hija sería como buscar una aguja en un pajar. Obviamente no tenía idea de que solo tardaría unas horas, pero que la historia no tendría el final feliz que le esperaba. Después de haber recorrido decenas de calles, el hombre finalmente había regresado a su casa. Pensó que tal vez podría recibir una llamada telefónica con noticias, o en el mejor de los casos que Michelle pudiera regresar y dar una explicación por su tan prolongada ausencia, pero estaba equivocado. Aunque ciertamente sí tuvo una
viéndolo de cierta manera una visita de alguien que le llevaba noticias. Se trataba de un hombre que laboraba en un taller de autos. Por alguna razón sospechaba que algo muy siniestro había ocurrido al interior de dicho taller y no dudó en expresarle su preocupación al padre de familia. Sin pensarlo dos veces, Genaro salió corriendo rumbo al local y una vez ahí comenzaron a indagar por todos los rincones. Yo entro a un baño que está cerrado, yo le pego una patada y lo abro, y cuando veo que hay mucha sangre en el baño, y ahí comenzamos a requisar bien, y estaban todas las paredes manchadas y había como los carros estaban todos golpeados, como que había una lucha, ¿me entiende? Porque ella luchó antes de que él le hiciera daño, luchó bastante con él, porque ella era una niña muy fuerte, tenía mucha fuerza. La escena frente a él era como una película de terror, manchas de sangre, objetos en el suelo y señales de que una fuerte pelea se había llevado a cabo momentos antes. Había además un montón de cosas apiladas como bolsas para basura, maletas y cajas, todo siendo removido por el propio Genaro, que sin saber qué buscar, algo muy dentro de él le decía que estaba cerca de su hija. No obstante, poco tiempo tuvo antes de la llegada de los uniformados, quienes, con motivo de no contaminar la posible escena del crimen, le pidieron al hombre que se retirara. A partir de ahí, ellos se hicieron cargo. Esa noche fue la más devastadora para todos. Las hermanas de Michelle y su padre esperaban noticias de los hallazgos en el taller. Se preguntaban si la encontrarían ahí, si esa sangre era perteneciente a ella y sobre todo si seguía o no con vida. Por desgracia, todas sus preguntas fueron respondidas tan pronto amaneció. Los investigadores ya habían hecho su trabajo e infortunadamente habían descubierto algo sumamente perturbador. Fue como si algo hubiese protegido al hombre de no encontrar los restos de su propia hija, pues bastaba con que indagara más en los escombros para darse cuenta de que su cuerpo había sido hecho en partes. Por suerte, de cierta manera, no las encontró. Imagínate el shock. Casi todas las partes del cuerpo se encontraban en esa maleta, mezclados con pintura roja y restos de este líquido vital, pero también se pudieron detectar otras partes del cuerpo en diferentes bolsas de basura ubicadas a los alrededores del taller. La noticia no tardó en recorrer las calles de Cali e inmediatamente la gente salió a marchar para exigir justicia. Los carteles con el nombre de Michelle Dayana se adueñaron de la vista de todos los transeúntes. Hubo gritos, reclamos, violencia y un ataque en contra del administrador del taller, a quien acusaban de cómplice. Sin embargo, entre todo el bullicio se perdió el foco de encontrar al verdadero responsable, quien, valiéndose de la revuelta y las manifestaciones, no tuvo un problema en salir huyendo de ahí. Incluso el día de la desaparición se había encontrado cara a cara con el padre de la menor. ¿Has visto a mi hija?, fue lo que le preguntó Genaro, a lo que este cínicamente respondió con una negativa y siguió su camino. Pronto se supo que faltaba una motocicleta del mismo taller automotriz, la cual había sido tomada por el culpable para darse a la fuga. De la reconstrucción de los hechos se pudo aparte extraer la última imagen de la víctima antes de caer en manos de su verdugo. Se ve claramente cómo pasa al lado de una familia que celebraba el Día de las Velitas, le saluda cordialmente y sigue su rumbo directo a su muerte. Más rápido de lo esperado surgió el nombre del principal sospechoso gracias al testimonio de un testigo que lo había visto comportarse de manera extraña. Era nada más y nada menos que el vigilante del taller automotriz que estaba de turno esa noche, Harold Andrés Echeverry Orozco, un sujeto de 40 años presuntamente obsesionado con la menor de edad, un verdadero monstruo. Pues se dice que Michelle incluso intentaba no encontrarse con él frente a frente debido a su inadecuado comportamiento para con la niña. Era un depravado. Sabiendo esto, de inmediato se desplegó la búsqueda del principal sospechoso e incluso se ofreció recompensa de 100 millones de pesos colombianos, cuya suma en dólares ronda alrededor de los 25.000, por cualquier información que pudiera ayudar a su captura. Además, el trabajo policíaco se extendió a través de cientos de cámaras de seguridad, intercepción de llamadas y análisis exhaustivo de todas las pistas que fueron enviadas por parte de la ciudadanía, cuyo material terminó por revelar el paradero del sospechoso. Eran algunas fotografías enviadas por una mujer que había tenido la oportunidad de verlo a la distancia. Portaba una camisa en color verde, un pantalón oscuro y un cubrebocas. Gracias a ello pudo ser arrestado en el municipio colombiano de Villavicencio el día 11 de diciembre de ese mismo año. Recibí la noticia y la verdad fue algo tranquilizante para mí y para mi familia.
No devuelve a mi hija este hecho, pero créame que ella está feliz y contenta que hayan capturado la persona que cometió tan atroz crimen. No solo el señor Genaro y sus demás hijas estaban conformes con el rápido proceder de la justicia, sino que la comunidad en general hasta ese día habían mostrado su solidaridad, su respeto y apoyo para con la familia afectada, en especial luego de que se diera a conocer la reconstrucción de los hechos y cómo una simple salida a la tienda había terminado en semejante tragedia. Como se dijo, como ya te lo dije anteriormente, el hombre ya era conocido por su grotesca manera de acosar a las mujeres en la calle, sobre todo a Michelle, quien optaba por cruzar a otro lado de la banqueta para no encontrarse con este hombre cara a cara. Sin embargo, ese día las cosas fueron diferentes. Se indaga que, de alguna manera, el ahora responsable, Harold, logró que el adolescente entrara al taller automotriz. Una vez ahí, la sometió por la fuerza para aprovecharse íntimamente de ella y luego, como tiro de gracia, la golpeó con un objeto contundente hasta dejarla inconsciente. Michelle luchó tanto como pudo por su vida, mas lamentablemente perdió la batalla debido a un trauma craneoencefálico que fue ocasionado por las múltiples heridas en su cabeza. Acto seguido, el perpetrador procedió a deshacerse del cuerpo, lo cual hizo de manera sumamente siniestra, pues sin ningún tipo de remordimiento dividió el cuerpo de la joven en 14 partes, las cuales distribuyó en diferentes bolsas y 2 maletas. Pensó que el camión de la basura se la llevaría y no le causaría problema alguno, pero afortunadamente se equivocó y en cuestión de horas el desgarrador crimen fue descubierto. Aún así, tuvo la oportunidad de huir de la escena del crimen para emprender un viaje rumbo a Venezuela, cuyo escape estaba organizado con su hermano, quien lo ayudaría a salir del país. Increíblemente, este sujeto, este monstruo, ya había tenido problemas con la justicia por situaciones sumamente parecidas, comenzando por una denuncia de abuso en contra de una niña de 12 años, otra agresión de la misma índole en contra de una mujer mayor y una tercera de un adolescente. Era, como te das cuenta, un depredador en potencia que, a pesar de haber pisado la cárcel anteriormente, con ayuda de su abogado pudo salir para volver a cometer un crimen todavía peor, es decir, el feminicidio de Michelle. Hoy en día la familia de la víctima espera el momento en que un juez le dicte la pena máxima, en cuya sentencia podría estar enfrentando hasta 60 años de prisión sin posibilidad de reducción de años. Tristemente, pues es bien sabido que de haberse actuado correctamente desde sus primeros ataques, me refiero al victimario, hoy Michelle no se hubiera convertido en su víctima, lo que deja en la comunidad colombiana un sentimiento de rabia e impotencia por la libertad que tienen los depredadores para actuar sin recibir un castigo. Si llegaste hasta aquí y te gustan este tipo de videos, acuérdate que en este mismo canal, en Muchos Más Misterios, puedes encontrar el podcast los jueves a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, que este podcast lo hago con mi compañero Edson. También lo puedes encontrar en todas las plataformas de audio, también, como te digo, en Facebook o en YouTube.